Buenas noches, queridos participantes. Espero todos se encuentren muy bien. Daremos inicio al desarrollo de nuestra clase de hoy, en donde pues haremos continuidad, aparte del desarrollo del contenido que vimos y estuvimos conversando en nuestra clase anterior, referente a la aplicación de algunos test psicométricos y su desarrollo en la parte forense. Como lo mencionaba en la clase anterior, nosotros conversamos sobre test psicométricos específicos, en el cual en la clase de hoy estaremos conversando un poco sobre el MPPI, en el cual pues estaremos desglosando cada una de estas partes, y el CAPS, que es básicamente un inventario de intervención y abordaje en lo que es el trastorno de estrés postraumático. En la clase de hoy estaremos desglosando básicamente cómo se aplica, les voy a enseñar los instrumentos, se los voy a comentar un poco, el procedimiento de aplicación, les voy a anexar también unos videos para que puedan corregir y puedan pues practicar en sus casas, en su comodidad. También les voy a anexar, los pasaré por el grupo y igual estará cargado en el Drive cómo aplicarlos, parte del contenido. También les voy a agregar un pequeño software para que pues lo puedan hacer más rápido y no lo tengan que hacer directamente a mano, que el trabajo es un poquito más engorroso, por así decirlo. Así que pues bueno, partiendo de esto, damos entonces inicio a esta parte formativa del día de hoy. Y pues bueno, vamos a primero desglosar directamente pues en que la guía que lo tenemos aquí en pantalla, pues nosotros tenemos que moldear un poco referente a la intervención. Parte de la aplicación del MPPI, conocido como el Inventario de Multifacético de Personalidad de Minnesota. El mismo se encarga de hacer un proceso de intervención en trastornos de personalidad y aplicación en algunos casos de desarrollo patológico que pueden ser abordados dentro de una evaluación netamente clínica. Acompañado a esto, el desarrollo de esta aplicación, de este instrumento, va muy de la mano en contextos forenses debido a la confiabilidad y los sistemas de adaptabilidad de dicho instrumento. Como lo mencionamos un poco en la clase anterior, no sé si recuerdan algunos aspectos que estuvimos glosando, como la infrecuencia que puede haber en un instrumento, los márgenes de mentiras o los tipos de fiabilidad o confiabilidad de un instrumento al deber de ser válido en la aplicación de un proceso metodológico en una consulta forense o la emisión de alguna evaluación determinada que se quiera. Parte de esto, es indispensable que podamos conocer un poco que este instrumento obviamente tiene una aplicación mucho más estandarizada, tiene otras versiones, como lo hablé en la clase anterior, el NPPI 3, y el que está adaptado para adolescentes. Este, que vamos a ver el día de hoy, mayormente tiene una aplicación entre los 19 años de edad hasta los 65, en donde el mismo, como un instrumento verificador, nosotros podamos ver acciones o fomentos de la personalidad en este inventario. Es un poco complejo, es extenso, ya que el instrumento tiene muchas preguntas, pero bueno, estaremos desglosando cada una de estas partes de manera más óptima y cómoda para poder optimizar la aplicación de dichas metodologías. Podamos pasar, ahorita explicaré un poco la guía, ¿sí? Pero voy a enseñarles primero el instrumento. Déjenme crecer un poco la pantalla para que lo puedan ver más cómodo desde pues, la pantalla como tal. Ok, como podemos ver aquí en el cuadernillo, nosotros vamos a ver siempre dentro del material que vamos a recibir esta estructura externa que nos habla del inventario, sus autores y el comité tipificado de quienes lo verificaron y quienes corroboraron la existencia del mismo cuadernillo. ¿Qué pasa? El sistema de instrucciones, si podemos ver acá en pantalla, nos habla básicamente de unas instrucciones breves en el cual se desglosa que el cuestionario tiene una serie de frases, palabras o contextos que explican una serie de situaciones y nos pide que leamos cada una de ellas y decidamos si aplica de verdad a sí mismo o, en este caso, si es una acción verdadera o falsa entre el individuo. La misma tenemos que anotar sus contestaciones en una hoja de respuestas que se le va a proporcionar al consultante o, en este caso, al evaluado. Es indispensable que entendamos si una frase aplica a verdadero mismo, ¿sí? Es verdadera y casi siempre va a ser verdadera.
debe llenarse con un lápiz y el espacio correspondido bajo la letra B. Del mismo modo, si la frase aplicada en este caso, al veredicto que se quiere llegar, la misma llega a ser falsa o casi siempre falsa, debe rellenar el espacio de la misma letra dentro de la categoría F. Sí, aquí tenemos un ejemplo en pantalla. Sí, ejemplo, me gusta la música, en la hoja de respuesta es verdadero y me levanto muy temprano, se contesta falso. Ejemplo. El contenido de las mismas frases siempre tiene que manejarse o debe ser propia a una opinión acerca del veredicto de la persona y tratar de ser sincero consigo mismo y usar los mismos o su propio criterio al momento de contestar. Si puede hacerlo, inténtelo y no deje ninguna respuesta en blanco. En este caso, pues no se escribe nada en el mismo cuadernillo, no se escribe absolutamente nada, sino se le da a las personas un número de frases que va contestando correspondiente al número colocado en cada una de sus respuestas. ¿Sí? Ejemplo, aquí tenemos las primeras 34 preguntas. No las vamos a leer todas porque se leería toda la clase básicamente, pero si podemos observar en la plantilla, en esta primera tenemos de la primera a la 34, en donde nos hablan básicamente una serie de cosas. Ejemplo, la pregunta número 1, me gustan las revistas de mecánicas como tal. Entonces, si la persona contesta verdadero o falso, la misma persona la va a ir contestando como verdadero o falso dentro del instrumento. Es importante que entendamos que la aplicación del instrumento a nosotros podemos aplicarlo de dos maneras. Nosotros mismos rellenarlo para que quede de manera adecuada o se le entrega al consultante la hoja en este caso, de respuestas, que es la que él va a estar llenando y nosotros vamos tipificando para corroborar. ¿Qué es lo que pasa? Muchas preguntas a veces no se van a entender por su contexto o su manera de interpretar ciertos contenidos. Por ejemplo, la pregunta 20, muy rara vez sufro de estreñimiento. Dirán como que, ajá, pero ¿qué tiene que ver esa pregunta o qué tienen que ver estas cosas? Pues hay una serie de preguntas dentro del cuestionario que a veces no tienen nada que ver con lo que se quiere evaluar y hay otras que tienen una conexión directa. La idea es poder medir los niveles de engaño que presenta una persona dentro del instrumento. Entonces, nosotros vamos como a empezar a unir ciertos parámetros de respuesta o según los que ellos hagan. Ejemplo, si pasamos a otra página, nos dan otra serie de preguntas, así sucesivamente, que nosotros podamos desglosar, ya que voy a agregar uno de sus compañeros. Ok, nosotros vamos a desglosar ciertos parámetros. Como se los estaba mencionando, ciertas cantidades de preguntas van a estar estructuradas dentro de esto. Yo iré pasando, obviamente, para que puedan ver que las preguntas van a estar cambiando y que obviamente pues siempre cada adaptación en cada contexto va a variar. Algunas preguntas son muy específicas, otras necesitamos apoyar a la persona en ciertos procesos de respuesta o ejemplos. Ejemplo, la pregunta número 94, muchas veces siento haber hecho algo malo o erróneo. La persona puede decir como que no entiendo esa pregunta. Nuestro deber es decirle a la persona, darle algún ejemplo similar o adyacente a lo que está planteando, con el objetivo de mostrarle la diferencia y si esto aplica en la vida de la persona. Entonces, por ejemplo, la pregunta vamos a decir en este caso, 86. Me gustan asistir a reuniones o fiestas animadas y alegres. Si la persona dice no entiende esta pregunta, uno le hace una acotación. ¿A ti te gusta asistir a reuniones con amigos, con personas sociales, con extraños? ¿Con quiénes te gustan? ¿No? Con nadie, como tal. ¿Ok? O sea, no te gusta o no es de tu agrado estar compartiendo con personas. No. Entonces, en este caso, ahí deberías colocar falso porque no te gusta. Muchas veces las preguntas van a estar muy claras, pero hay veces que algunas preguntas no lo están. Voy a seguir pasando las preguntas porque, pues, como les comenté, son bastantes, son 567, si no me equivoco, las voy a pasar breve para que podamos ver como la variación de preguntas. Ejemplo, la pregunta 346, con frecuencia me he encontrado con personas supuestamente expertas que no resultaron ser mejores que yo. Es una pregunta que pues las personas pueden confundirse o simplemente pues comentarlas. El objetivo de esto es que podamos identificar de manera puntual qué es lo que la persona necesita. Mayormente, esto pues aplica para más que todo para los psicólogos,
este instrumento tiene un proceso de emisión de resultados que en psicología forense no se le facilita al detenido o al agresor o al privado de libertad, no se le facilita para que lo conteste solo, porque puede manipular el instrumento. Mayormente cuando se utiliza en una sesión clínica privada, pues uno sí se lo puede al consultante que se tome su tiempo. Sin embargo, en las evaluaciones forenses, nosotros no podemos darle el instrumento porque este puede contaminarlo y más que todo actualmente con la inteligencia artificial puede ocasionar o modificar respuestas donde pues este tenga acceso a la misma y puedan contaminar los resultados. La idea es uno mismo emitir la entrevista y agregar ciertos resultados. Puede tomar diferentes sesiones, mayormente, ya voy a pasar 2 páginas más para que vayamos avanzando con las preguntas. Eh, Muchas veces la aplicación del instrumento puede demorar entre 2 o 3 sesiones de 1 hora. Obviamente, a veces con pausas, a veces sin pausas. Todo depende del nivel de compromiso, entendimiento y capacidad que tenga pues el evaluado al momento de esto, ya que pues el instrumento debe aplicarse a personas que tengan cierto nivel de cognición o capacidades de competencia. Igual ahorita cuando leamos un poco el contenido, les explicaré un poco más sobre esa parte, porque pues obviamente tenemos que aplicar un instrumento previo de que este no tener un resultado adecuado o óptimo al momento de aplicar el instrumento, pues nada, tenemos que buscar otras alternativas para aplicar y tener resultados del veredicto. Como lo hablábamos en una clase anterior, muchas veces pueden mentir con un diagnóstico psicológico o patológico, pero pueden mentir es con el contenido del diagnóstico, pero no con los síntomas conductuales que pues se observan en un test psicométrico y la fiabilidad que puede tener el instrumento para ver si la persona está mintiendo o no. Y la existencia de algunos síntomas que deberían coincidir con un diagnóstico base. Pero bueno, eso es algo que se irá desglosando mientras avanzamos, porque el objetivo es que nosotros podamos estructurar ciertos parámetros de desarrollo al momento de aplicar un instrumento y que no sea pues tan limitado. En este caso, parte de este complemento, de estas cosas, nosotros las vamos siempre a ver como un desarrollo específico. Este mismo, nosotros pues tenemos que enlazarlo como un factor fundamental. ¿Sí? Voy a ponerles, como se los estaba mostrando hace rato, denme un momento. Como les estaba explicando, muchachos, en la aplicación del cuadernillo, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que la aplicación de ciertos parámetros o preguntas, pues van a estar conciliados a ciertas aplicaciones. ¿Sí? Como pueden ver, bueno, sigo pasando las preguntas porque les comento son bastantes, son 567 preguntas que pues se van a estar viendo en la aplicación y el objetivo como tal del mismo es que podamos pues identificar todos esos parámetros de desarrollo. ¿Qué pasa? En el cuadernillo nosotros al terminar las preguntas automáticamente le retiramos la aplicación. Estas hojas, ¿sí? Mayormente que están distribuidas, nosotros se las facilitamos a la persona para que la apliquemos o nosotros tenemos ese cuadernillo en nuestras manos y vamos a aplicarlo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estos resultados, iremos a la hoja de perfiles, lo tenemos que vaciar en este instrumento, en este que tenemos por acá. ¿Por qué? Porque en esto que tenemos por acá, voy a hacerlo un poco más grande, no, lo vamos a hacer directamente desde aquí. Esto es una hoja que nosotros tenemos que llenar del perfil, donde colocamos nombre y apellido del evaluado, la edad, el sexo. Es importante porque la aplicación del instrumento varía, las correcciones o los baremos de corrección varía según el sexo y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El estado civil, la profesión de la persona, si llega o no a tener un título universitario, dónde está siendo evaluado y la fecha de desarrollo y aplicación del instrumento. ¿Por qué? Tenemos estas hojitas, que voy a voltearlas un momento para que la puedan ver mejor, que tenemos las acciones de fracción. Esto recordábamos que en la clase anterior yo les explicaba un poco, para los que pudieron ver el contenido o el material, que K era el nivel de confiabilidad que nosotros íbamos a tener en el instrumento. ¿Sí?
corrección o niveles de corrección tienen una estructura numérica que según el puntaje bruto o la puntuación total que tengamos nos va a dar una serie de condiciones. Esas condiciones nosotros las vamos a ver según estos puntajes que nos llegan a dar al 0.5%, al 0.4 o al 0.2. Estos valores iremos cambiándolos según el nivel de acción del resultado K que vamos a tener al momento de aplicar el instrumento. Igual, obviamente más adelante pues les estaré explicando cómo se hará eso, pero básicamente pues tenemos ese desarrollo de esa manera. Tenemos la tabla para mujeres, que es lo que les mencionaba hace rato. Si nosotros vamos a aplicar el test a las mujeres, utilizamos esta tabla que tenemos acá, que es estas pequeñas líneas, si las logran observar en pantalla, son puntos realmente al momento de imprimir. Sin embargo, esos puntos son valores numéricos que se van a ir desglosando al momento de aplicar ciertos factores en la aplicación del instrumento. ¿Sí? Porque, por ejemplo, tenemos L, F y K, que L es el nivel de mentira, F el nivel de infrecuencia que existe en el instrumento y K a nivel de corrección. HS, que son básicamente la aplicación de ciertas letras que nosotros tenemos acá, que van a estar desglosando ciertas categorías. En este caso, por ejemplo, que estamos desglosándolo o aplicándolo de esta manera, vamos a bajar un poco para que puedan ver las letras. ¿Sí? Tenemos básicamente ciertas letras que lo vamos a glosar por acá, que son estas que tenemos acá, HS, D, HI, PD, que básicamente cada una de esas letras, pues HS que sería la parte hipocondría, la de depresión, HY que es de histeria, PD que es de desviación psicótica, PA que es de paranoia, SC que es de esquizofrenia, MA que es de hipomanía, y SI que es de introversión social. Cada una de esas áreas, básicamente, cada una de estas áreas desglosadas, nosotros tenemos que darle un valor estructural según los tabuladores numéricos que nos saquen aquí arriba. Obviamente, esto suena un poco enredado, por eso les voy a facilitar directamente el software que les va a dar las respuestas numéricas de la aplicación del instrumento para que ustedes puedan estar tranquilos al momento de desglosar dicho instrumento. Como ven, la tabla de varones, que es muy diferente a la de mujeres, si nos vemos acá arriba, la aplicación, la máxima en F es 38, en la de hombres, en este caso, es 47. Es decir, algunos valores cambian, por eso es importante tener en cuenta qué tabla de baremos utilizaremos en hombres y qué tabla utilizaremos en mujeres. Porque es indispensable conocer esos elementos al momento de aplicar el instrumento, porque los resultados pueden variar entre persona y persona, incluso en los márgenes de edad. Sin embargo, como mencioné anteriormente, el test está estandarizado para personas entre los 19 años hasta los 65 y podamos aplicarlo de manera correcta. La última hojita, que voy a hacerle un poco grande para que ustedes la puedan ver en tamaño. Ok, esta hojita, que básicamente es la que se le da al paciente consultante o en evaluado en la parte forense, si se dan cuenta tenemos de la pregunta 1 hasta la pregunta 567. Lo podemos ver aquí abajo. Esta hojita, aunque no parezca, cabe en una hoja de oficio, mayormente para que exista una distribución adecuada del espacio. Cada persona se rellena cada cuadrito con cada pregunta. Muchas veces los que lo aplican por primera vez se confunden porque aquí abajito pasamos de la pregunta 120 y la persona automáticamente, muchas veces sucede ese error, empieza aquí, en la 131 y se come estas 10. Lo comento porque lo he visto muchas veces que se equivocan estudiantes al momento de aplicarlo y eso se equivocan y pues de ahí para adelante todo está mal y tienen que volver a repetir todo el instrumento. Y a veces es como bastante engorroso, literal, es bastante engorroso volver a hacer todas estas preguntas y ver dónde estuvo el error. La idea es reorganizar el instrumento para poder tener esa adecuación y tomarse tu tiempo. Que cuando terminamos la primera fila, que sería de la 1 hasta la pregunta 40, y de la 41 hasta la pregunta número 80, luego 120, y después sí ya empieza el cuadernillo aquí arriba en la 121.
Es importantísimo, en esta hoja también llenamos los mismos datos, es una hoja de aplicación que se le da al paciente consultante para nosotros tenerlo. Ahora me preguntan, David, mira, si estamos en un ambiente penitenciario y no tenemos para imprimir, porque bueno, estamos en Venezuela y los funcionarios no tenían para eso, yo fui rápido y no tenía los instrumentos de evaluación, ¿qué hago? Obviamente podemos utilizar una hoja blanca o muchas hojas blancas realmente, donde anotemos del 1 al 567 y le colocamos la respuesta al lado si fue verdadero o falso. El detalle es que esa hoja ustedes deben guardarlo muy bien, deben guardarla con mucha seguridad, porque en un proceso de tribunal o en un proceso de observación pueden pues contaminar ciertos contextos o pues básicamente acciones que van a dañar algunos parámetros. Entonces, ¿qué sucede? El paciente empieza a llenar ejemplo, llené aquí, llené acá, llené acá. Empieza a contestar cada una de las incógnitas o cada una de las cosas que pues básicamente yo considero que es la respuesta correcta. ¿Qué es lo que va a pasar? Que simplemente van a haber contextos en donde yo tengo que sentarme a vaciar pregunta por pregunta para aplicar el instrumento sin ningún problema, con el fin de nosotros poder optimizar las respuestas de selección y no tener pues básicamente ningún problema en la aplicación. Porque pues muchas veces la aplicación adecuada es tomarnos el tiempo necesario y que pues bueno, simplemente se guarde esta hojita como respaldo por si algún otro psicólogo quiere verificar la aplicación del instrumento o los resultados y nosotros tengamos pues el instrumento guardadito para cualquier pues contexto legal, ¿no? Acompañado a esto tenemos pues el manual, es un poco extenso, son 152 páginas. Como se los mencioné, yo les agregué un poquito el prefacio y pues todo lo que hace el manual, ¿ok? Les voy a anexar en el complemento de evaluación y ejemplo, pues básicamente cómo ustedes pueden trabajarlo e interpretarlo paso a paso. Obviamente yo les voy a explicar un pequeño resumen de cómo hacer la intervención para eso. Ajá, Ángela, Alexandra, cuéntame. David, yo tengo que preguntar en caso de derecho y tú necesitas tomar parte de los instrumentos que se de esa parte. Ok, ajá, Ángela, ¿podrías repetirme un momento? Escuché que llegaste tarde, ¿y qué más? Y no tengo claro para qué también ese instrumento. Ok, Ángela, mira, el inventario multifacético de personalidad de Minnesota es un test clínico que nos va a ayudar a poder evaluar ciertos diagnósticos psicopatológicos y rasgos en la personalidad para demostrar ya sea la inocencia de una persona o lo comprometido patológico que tiene. Ejemplo, en clases anteriores, antes que entraras, mencionaba de que en la gran mayoría de casos, cuando, entre comillas, mienten o entre comillas, falsifican síntomas, muchas veces esos síntomas solamente lo asocian como algo cognitivo. Pero hay ciertos patrones conductuales que este instrumento mide en la aplicación como tal que la persona no se da cuenta que no los tiene presentes en su lenguaje porque no los conoce. Entonces el instrumento me arroja los niveles de mentira y los niveles de confiabilidad de los resultados. Ejemplo, que una persona esté contestando por contestar, el instrumento me va a arrojar un nivel de probabilidad que la persona está mintiendo. ¿Ok? O que la persona realmente está dando resultados coherentes de los síntomas que especifica. Dicho instrumento me da síntomas dentro de acciones en la personalidad para poder medir ciertos parámetros. Por ejemplo, yo le explicaba hace rato, si una persona, ejemplo, en la escala, mentiras, hay infrecuencia en lo que dice, hay una corrección directa o no, si la persona, por ejemplo, tiene hipocondría, si la persona tiene rasgos depresivos, si la persona es histérica, si tiene alguna desviación psicótica o psicopática, que lo hemos hablado anteriormente, si tiene más rasgos masculinos o femeninos, porque a veces sucede, Ángela, que la gente miente de sus resultados y pues los resultados van más inclinados a otras cosas. También mide la parte de la paranoia, la psicostenia, la esquizofrenia, la hipomanía.
y la introversión social. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el instrumento? Medir los niveles de significancia o si lo que la persona realmente, entre comillas, está diciendo que siente y esto pasa. En tu caso como abogada, ¿qué es lo que tú puedes hacer o cómo tú lo puedes enlazar a la profesión? Cuando hay un acusado o hay una persona que tú vas a defender, puedes preguntar si se le aplicó un instrumento a un test de personalidad, donde podamos verificar los rasgos de la persona. Si la persona dice, sí, yo utilicé el MPPI, ok, mira, necesito que me expliques los resultados del instrumento, ¿sí? ¿Qué niveles de confiabilidad utilizaste y cuáles son los resultados? La idea es que tú mides, en tu caso, desde tu profesión, si hay infrecuencia, si la persona miente o hay corrección para tú poder darte cuenta si realmente la persona que le aplicó el instrumento, uno, pues tiene la experiencia para eso, y dos, ver si es verdad o no. Ahora, en casos contrarios, Ángela, cuando tengas consultantes que tú quieres sacarlos porque estás detenido, ejemplo, yo les voy a mostrar ahorita un caso de un consultante que tiene un diagnóstico psicológico que van a ser los resultados del MPPI, que les voy a mostrar en un rato. La persona cometió un delito, pero cometió un delito por su diagnóstico patológico, pero no porque la persona quería hacerlo. Ahora, la persona duró un tiempo detenida, pero la pena por su diagnóstico baja. ¿Qué es lo que pasó con esto? Si tú tienes un caso así y el instrumento arroja resultados de que pues tiene la persona un diagnóstico, tú puedes apelar por esa persona para o bajarle la pena, o que quede impune, o que tiene un diagnóstico patológico que lo hace ser así. Y podemos explicar ciertas cosas. Entonces, con eso contesto tu pregunta de para qué sirve el instrumento. Sure. Muy bien. Continuamos entonces. El inventario, como tal, en el caso de Angela, no se tiene que leer el manual. O sea, si ya ella desea hacerlo, pues cool, porque como tal, como abogado no lo puedes aplicar, pero en tu praxis profesional, al momento de una verificación de resultados o al momento de hacer un contrapunteo evaluativo a un psicólogo y tú manejes el instrumento a nivel de contenido, pues tú te lo puedes comer vivo fácilmente. La idea es conocerlo y utilizarlo como un punto a favor para poder generar interpretaciones. Igual como lo mencioné, Ángela, antes que entraras, yo voy a anexar el cuadernillo de preguntas, la hoja de perfil y el manual a la plataforma para que ustedes puedan leerlo con calma, estudiarlo y pues bueno, ver todas estas modalidades que les va a permitir aplicarlo. Pautativamente a esto, pues damos inicio con el contenido como tal, con la guía metodológica que les preparé para pues resumir esas ciento y pico de hojas pues en estas 10 diapositivas, donde pues básicamente lo que gran parte importa es qué voy a hacer y cómo lo voy a aplicar, ¿sí? Básicamente el inventario multifacético de personalidad de Minnesota, conocido como MMPPI-2, va a estar adecuado directamente en las competencias. Obviamente, hay otro, el MP3, por ejemplo, pertenece todavía como derecho de autor a la editorial TEA, por ende, el acceso al mismo es pago y pues su aplicación es mucho más costosa porque los psicólogos pues pagamos una credencial y pagamos un permiso de uso intelectual del instrumento. Entonces, pues por eso muchas evaluaciones de psicólogos en psicología forense o penitenciaria son elevadas, esos costos profesionales, porque pues básicamente la aplicación de los instrumentos son costosas. Más allá del honorario profesional, es el uso del instrumento en la evaluación profesional y clínica de ciertas áreas evaluativas. Como introducción base y propósito y fundamentos del test, el propósito de este instrumento, como lo estaba mencionando hace rato, el inventario como tal de Minnesota es un test de amplio espectro diseñado con el objetivo de evaluar un gran número de patrones de personalidad y trastornos emocionales. Su versatilidad permite una aplicación tanto individual como grupal, es decir, esto se le puede aplicar a un grupo de electivos, un grupo de personas, para obtener estos rasgos de personalidad. El test cuenta con controles internos diseñados para detectar si el evaluado cumple con los requisitos mínimos de cooperación y compromiso indispensable para responder el cuestionario complejo. Como lo estaba hablando hace rato, el mismo instrumento como tal tiene el desarrollo para poder aplicarse y detectar si la persona realmente está haciendo las cosas bien o no.
Importantísimo, hay un nivel de comprensión lectora. El sujeto que se va a evaluar debe tener la capacidad de comprender la lectura equivalente como un mínimo de segundo de EISU, que es básicamente una metodología de aprendizaje para un octavo grado en lenguajes más venezolanos, para asegurar el entendimiento de todos los ítems. En caso donde existan dudas severas con la misma sobre una capacidad, se recomienda aplicar de forma previa una prueba de comprensión lectora, como el PIAT-R. ¿Por qué? Como les mencionaba hace rato, muchas veces vamos a tener evaluados, consultantes, personas que muchas veces pues no saben leer del todo o no tienen una buena comprensión lectora. Y pues, ¿qué termina pasando? Que desafortunadamente contamina el instrumento, y en la contaminación del instrumento entonces los resultados empiezan a salir mal porque la persona, entre comillas, no entiende. Se hace de manera previa la aplicación de una comprensión lectora, como el test de PIAT-R, para poder desmentir que la persona no tiene comprensión lectora. ¿Sí? Porque a veces uno puede alegar de que la persona no está entendiendo el instrumento y los resultados están contaminados y el test no tiene fiabilidad de aplicación. Pero si nos damos cuenta, aplicando el PIAT, que la persona nos está engañando con esto, automáticamente es peor para la persona por no haber construido un elemento más sólido en la aplicación de los instrumentos. Ahora bien, la edad de aplicación está diseñada exclusivamente para sujetos adultos entre 19 y 65 años, lo mencionaba hace rato. Para la población adolescente existe la versión adaptada denominada MMPI-A. Este complemento, como se los explicaba un poco en la clase anterior, en la mayoría de aplicaciones del MPPI tiene según los márgenes de edad o según los niveles de compromiso u aplicación. Estos van a estar variando en cada contexto, en cada parámetro y obviamente según los márgenes de edad. Por lo menos aplicarle este a un menor de edad, los resultados van a estar contaminados porque no cuentan con la edad suficiente para hacer ciertas de preguntas o experiencias que han pasado dentro de la aplicación del test. Y los mismos no pueden saber si eso les gusta o no les gusta. Vamos con la sección número 2, que es la parte de cualificaciones, ética y condiciones de aplicación. Importantísimo, importantísimo. Hay unas cualificaciones profesionales del usuario como tal, porque en la interpretación del MPPI 2 existe una preparación rigurosa fragmentada en 3 pilares esenciales. La primera es una cualificación psicométrica. Es obligatorio contar con un nivel de titulado en evaluaciones psicológicas, es decir, ya ser psicólogo o tener competencias métricas para poder aplicar o develar el resultado del mismo test. El profesional debe comprender la teoría de los test, el manejo de baremos, los intervalos de confianza, los errores típicos de medida y el alcance de las variables supresoras. Entendamos que por esta categoría, lo que yo le mencionaba hace un momento a Ángela, es que simplemente va a pasar que si el psicólogo al momento de aplicar no maneja la teoría métrica, que es cómo se va a aplicar el instrumento, el manejo de los baremos, que es que aplica para hombres o aplica para mujeres, y cuáles son los valores que se utilizan para hombres y para mujeres, los intervalos de confianza, que los mencioné hace rato, que según los márgenes de respuesta es un intervalo que podemos utilizar, y los errores típicos de medida, que es básicamente el alcance numérico que podemos lograr. Con esta clase de cosas, si no las manejamos, hay abogados, como Ángela en este caso, que pueden llegar simplemente a hacerme una pregunta sobre esto y estamos fregados. Estamos literalmente, pues, defensos al momento de poder argumentar algo que no vamos a saber hacer porque nos van a jugar, pues, básicamente, algo en contra. Y es algo que se trata de evitar. Segundo fragmento de pilar es que se maneje la personalidad y la psicopatología. Se requiere una mínima titulación en psicopatología para poder hacer una acción adecuada de evaluación. El usuario debe tener conocimientos detallados de la estructura y desviación de la personalidad para integrar las hipótesis psicodiagnósticas y los síntomas diagnósticos actuales. ¿Qué se quiere entender con esto? Que simplemente para yo explicar ciertos parámetros de la personalidad y de la psicopatología, yo tengo que conocer la teoría, cómo estos se mezclan y para yo generar una posible hipótesis
de lo que presenta una persona para darle respuesta a los comportamientos o a lo que pasa. Y la última es la supervisión interprofesional. Básicamente, el profesional responde que él mismo debe ser responsable, debe ser capaz de supervisar la labor técnica de aplicación y corrección de auxiliares, entrenándolos en el uso ético y controlando la precisión del test para evitar fuentes de invalidez. Asimismo, debe ser capaz de traducir los puntajes y códigos en informes verbales precisos y comprensibles para otros profesionales afines. Esto porque pues muchas veces me ha pasado en tribunales que los psicólogos arreglan, y literalmente digo arreglan, porque solamente, como no van a saber explicarlo, van a buscar una persona que lo haga. Entonces empiezan a colocar los resultados de, por ejemplo, L, que es mentira, no, puntuación bruta es 2 y tiene una puntuación total de 43. Esto también en frecuencia 12 y puntuación total 73. Ejemplo, empiezan a agregar todos estos resultados y la gente queda, ejemplo, los abogados, los peritos, la defensa pública, la defensa privada, el mismo acusado, todo el mundo queda como en el aire, que la persona habla de la validez de un protocolo y empieza a decir números y letras y todo el mundo queda como en el aire y la idea no es eso, la idea es que puedan tipificar numéricamente los resultados, pero también puedan anexar la validación y la información de lo que tiene el test de un punto de vista numérico, pasarlo a un punto más cuantificable y que exista lo cualitativo y lo cuantitativo dentro de la aplicación del instrumento para tener resultados más favorables. La misma condiciones y aplicaciones del estado clínico es que tenemos condiciones físicas y ambientales. La primera es un espacio cómodo, tranquilo, con una dimensión, una mesa suficientemente estable para trabajar, el cuadernillo de preguntas y la hoja de respuesta, un lápiz y ya, básicamente. La parte de iluminación es necesaria una silla confortable y una iluminación óptima porque pues se puede cansar un pelo la vista y como son tantas preguntas y la persona se puede irritar, pues la idea es tener un espacio adecuado. El ambiente, nada ruidoso, que la persona esté tranquilo, que no se distraiga, que pueda tener un entorno cómodo, que no sea inestable para mí, sino cómodo. Tenemos las aplicaciones espaciales y colectivas. Si se aplica en salas de espera o hospitales, se debe evitar que el sujeto sea, en este caso, molestado o influenciado por otros. En aplicaciones grupales multitudinarias, básicamente se debe disponer de un ayudante o encargado adicional por cada 20 o 25 sujetos para vigilar la sesión. En este caso, si yo, por ejemplo, voy a aplicarle esto a 100 personas detenidas, yo necesito básicamente 5 auxiliares que me ayuden a poder supervisar todas las sesiones y que se cumplan los resultados adecuados y que entre ellos, pues básicamente no se soplen las respuestas, no se ayuden o contaminen pues cosas que se quieran trabajar. El estado clínico, que es el momento de evaluarlo, nosotros tenemos que monitorear que la persona no presente ninguna incapacidad o distorsiones para el desarrollo de la tarea. La misma se debe suspender, posponer o segmentar la prueba ante la presencia de intoxicaciones de sustancias o estado de ausencia mental, la confusión postcrítica tras un ataque epiléptico o desorientado por daño cerebral orgánico, delirios orgánicos, retraso psicomotor profundo derivado de una depresión grave o disruptiva extrema por una reacción maníaca. Y la agudeza visual severamente limitada, la dislexia o la fase receptiva. ¿Por qué hacemos esto? Porque en la mayoría de personas, ejemplo, si le damos el instrumento y lo está llenando, y por ejemplo tiene una discapacidad visual y no ve las cosas, puede colocar algunos puntos donde no van y contaminar el instrumento y pues automáticamente no sabemos si los resultados son fiables o no. En la parte de delirios, intoxicaciones, daños cerebrales o infecciones con episodios de alucinaciones activas, mayormente es por la falta de sincronización en el estado consciente y que las respuestas pueden ser muy inestables en la aplicación de lo que se quiere hacer. Muchas veces esta aplicación pues termina desarrollando negativamente ciertas áreas y pues va a afectar el complemento de aplicación.
tenemos los materiales y procedimientos de corrección, que es muy sencillo, no es un procedimiento tan metódico. El cuadernillo de preguntas, que como les comentaba, son 567 de respuestas cerradas, que son verdaderas y falsas. Hay que destacar que en la escala clínica básica se evalúan por completo utilizando únicamente las primeras 370 elementos. No obstante, se requiere que el sujeto complete las 567 preguntas para la obtención de escalas de contenido y de suplementación, que es lo que les decía hace rato, de poder medir ciertos parámetros de que la persona miente o no miente, que son preguntas que nos van a ayudar a darle forma. Las hojas de respuesta, que son las disponibles en formatos para correcciones manual o mediante lectores ópticos, que son las correcciones mecanizadas. En Venezuela, algunas instituciones cuentan con estas lecturas ópticas, sin embargo, pues de resto toca manita o con software, que es básicamente por medio de una aplicación como el SPSS o una muy tradicional que todos tenemos en nuestro computador, que es el Excel, pero cumpliendo con las fórmulas y patrones necesarios para poder interpretar este instrumento. Vamos con la hoja de perfil, que es lo que les mostré inicio del contenido de la clase, que eran estas hojitas que eran para mujeres o para hombres, que eran unos gráficos, que se las voy a volver a enseñar ahorita en un momento, para que las puedan volver pues a ver al momento de aplicarlas. ¿Cómo sería en este caso el procedimiento de aplicación para la corrección del manual? Lo primero que tenemos que hacer es la clasificación por sexo. Como lo estaba explicando hace rato, se separan los protocolos de hombres y mujeres que la escala determina utilizando la plantilla de corrección diferencial según el sexo. Es decir, si es para hombres o es para mujeres. Hay que hacer una identificación de emisiones de las escalas. Se revisa visualmente la hoja de respuestas. Hay que identificar todos aquellos ítems que el sujeto haya dejado en blanco o que haya marcado doblemente, tanto verdadero como falso. Encierre estas respuestas en un círculo. Cuente el total de ítems marcados de esta forma. Este número constituye la puntuación directa de la escala interrogante, la cual debe anotarse en la parte inferior de la selección de la validez del perfil. Es decir, de las 567 preguntas, digamos que la persona me colocó verdadero y falso en la misma, o no me las rellenó, me las dejó en blanco, e hizo eso con 30 preguntas. En la puntuación directa de la escala de interrogante, en la misma se anota en la parte inferior que fueron 20, 30 preguntas que pues estaban así y que no tienen verificación en el instrumento como tal. Ahí vamos con las plantillas, ¿sí? Se coloca secuencialmente cada una de las plantillas transparentes de corrección sobre la hoja de respuestas, cuando el número de marcas del evaluado coinciden con los cuadros de la planilla, asegurándose de ignorar los ítems que encierran en un círculo, en este caso omisiones, anotando la respuesta como una puntuación directa, en un espacio correspondiente en la hoja de aplicación. ¿Qué pasa? En estas hojas de aplicación nosotros tenemos ciertos parámetros que hay que conocer a veces un poco, porque nosotros también tenemos unas plantillas. Ahorita pues ya se las voy a mostrar, ya salgo del documento y les muestro las plantillas. Voy a hacer una pausa con eso para pues mostrarles la plantilla a ustedes y pues la puedan ver porque hace rato pues no se las enseñé. Entonces, a ver, voy a salir un momento del documento. Y aquí tenemos las plantillas de respuesta de la aplicación del instrumento. Voy a hacerlas un poco más pequeñas para que las puedan ver. Ejemplo, hace rato vimos la hoja. Voy a buscar otra vez aquí la hoja, que sería esta hoja que tenemos acá. Esta hoja, que es básicamente, como les mencionaba hace rato, puede ser del tamaño carta o del tamaño oficio. Y nos va a dar una serie de respuestas. Si nosotros nos ponemos a ver, todas las hojitas de cuadernillo tienen este espacio que es lo que corresponde a el tamaño de esta hoja, donde van las respuestas. Se pega la hoja por encima, o sea, esta hoja de corrección, y estas plantillas, nosotros le vamos a dar respuesta. Estos puntos que podemos ver aquí, que son los cuadrados, son si las respuestas son correctas por área. Y automáticamente nosotros anotamos este puntaje máximo por escala en la aplicación. Vuelvo para acá. Son muchas hojitas, pero bueno, en la aplicación de estos datos que tenemos por acá, que son los que nosotros vamos a desglosar por áreas.
Ejemplo, tenemos la escala L, que son máximo 15 puntos. Si la persona tiene los, por ejemplo, no hizo 15, sino hizo 13, en la hojita, automáticamente aquí escribimos 3. Y así sucesivamente con cada una de las hojas que aplicamos. Aquí pues me salen básicamente 30 porque son muchas escalas. Plantilla 4, 5, plantilla 6, por ejemplo pasamos a la plantilla 13 y pues cada escala cambia el nombre y la cantidad de puntajes, que es lo que tenemos por área. Lo que se quiere es pues llenar las 30 plantillas, voy a llegar a la última página, las 29 plantillas, perdón, llenar las 29 plantillas para tener todos los resultados que vimos en esta hojita hasta aquí, hasta el fondo, para nosotros poder darle respuestas a todas las aplicaciones o baremos que queremos darle en la aplicación. Teniendo estos resultados, nosotros podemos vaciar estas líneas que tenemos en el instrumento con el fin de optimizar las respuestas. Ojo, como les comento, esto es si ustedes lo llegan a hacer de manera manual. Mi objetivo no es que sufran, aunque la idea es que aprendan de las dos maneras. Cuando los mande a hacer, porque los voy a mandar a aplicar un MPPI a una persona, simplemente para tener los resultados en los casos de aplicación, pues nosotros al momento de vaciar todas estas respuestas en personalidad, nosotros vamos a poder tener una serie de resultados. Si lo van a hacer manual. Sin embargo, como les comenté, yo les voy a facilitar un software que les va a facilitar la vida. Literal, les va a facilitar la vida por la aplicación del mismo. Volviendo a las diapositivas, volviendo al contenido de las diapositivas, nosotros tenemos que entender que en la aplicación de las planillas, que son las plantillas que les apliqué hace un momento, este paso obviamente es si lo hacemos manual. Si no lo hacemos manual, si lo hacemos en Excel, nos saltamos este paso porque después es un poco más engorroso el momento de hacerse. Y bueno, la aplicación del factor de corrección K y la elaboración del perfil, lo hablábamos hace rato, es que nosotros necesitamos medir el ajuste de la fracción, que es para contrarrestar la tendencia defensiva del sujeto a encubrir o exagerar sus síntomas, utiliza la puntuación directa obtenida en la escala de validación K, que es corrección, para añadir ponderaciones matemáticas a 5 de las escalas clínicas básicas. El procedimiento matemático exacto consiste en tomar la puntuación directa, que es el PD, en este caso de K, que es corrección, calcular la fracción correspondiente y sumarlas al puntaje directo original de la escala respectiva. En este caso, por ejemplo, la escala 1, que es la de hipocondría, suma la mitad del K al 50%. La escala 4, que es la de evasión psicopática, suma el 40% de la puntuación de corrección. La escala 7 suma el valor al 100%, la escala 8 al 100% y la escala 9 de hipomanía en un 20% de la validez de la corrección. Esto mismo hace de que nosotros podamos medir y tener resultados más específicos al momento de aplicar el instrumento. Y que pues las personas vemos si realmente pues, nos está cayendo a coba o pues realmente vamos a trabajar con un perfil adecuado. ¿Qué hacemos ahora? En la misma sección, el dibujo gráfico del perfil. El dibujo gráfico es en la hoja que les mostré hace rato, que se ponen las 29 escalas, que tiene pues, los puntitos y las funciones numéricas que les mostré hace un momento. Se hace el registro de puntuaciones, que es la misma, que es anotar las puntuaciones directas puras en la base de la hoja de perfil en las 5 escalas mencionadas. Registre las fracciones de K correspondiente y se realiza la suma y la anotación de puntuaciones directas corregida. Se hace un mapeo en el gráfico utilizando las columnas de los baremos laterales, las cuales convierten las puntuaciones directas en puntuaciones normalizadas de manejo diferenciadas para varones y para mujeres. Se localiza el valor correspondiente a cada escala y se dibuja un punto o círculo. Como lo hablaba hace rato, básicamente se tabula el punto y tenemos pues, los resultados del mapeo. Y la conexión de la escala es que se unen las líneas gruesas continuas para unir los puntos en las escalas. Eso recuerda que la línea del gráfico debe romperse o interrumpirse entre los 3 bloques principales. El bloque de los indicadores de validez, el bloque de indicadores de escalas clínicas básicas y el bloque de las escalas de contenido. Ya les muestro un ejemplo. Por acá creo que es en el cuadernillo, no, en la hoja de perfiles, si no me equivoco, tenemos
una hojita o en la planilla de respuestas. Ya va. Sé que hay una hojita que les voy a mostrar, ya para mostrarles esa parte que es la que quiero que vean en un momento. En esta hoja, así de esta manera. Básicamente, los resultados numéricos que nos van a dar, que serían estos numeritos de aquí abajo, que podemos ver lo que son como los resultados que la persona saca por escala, pues nada, hacemos que los puntajes numéricos de cada uno se van tabulando en cada parámetro de respuesta. Por ejemplo, tenemos la L, que va a estar categorizado en el 3, ubicamos el número 3, que sería un punto o un círculo grande. El 12, que lo ubicamos como factor numérico acá. El 16, que lo ubicamos como factor numérico. Así sucesivamente con cada tipo de respuesta para ver los parámetros o las concordancias o inconcordancias numéricas que llegue a presentar la persona. Esto con el fin de nosotros poder identificar, darle forma y vaciar los resultados que tenemos en la aplicación del instrumento para tener una fiabilidad al momento de desglosar ciertas categorías. Mismo contexto lo desglosamos con la parte del algoritmo o de codificación. Es importante que esta parte pues es más métrica, que es cómo vamos a ordenar los resultados, se identifican las puntuaciones totales del perfil y se ordenan los números de las escalas de mayor a menor según su elevación. Si dos escalas tienen exactamente la misma puntuación, la anota siguiente orden numérico convencional. Así de sencillo. La separación de validez coloca los dígitos en la escala clínica en una sola serie lineal continua. Escribe las escalas de validez de forma independiente a la derecha de la serie, en el orden L, F, K, y automáticamente así ya viene el otro orden. Algunos test tienen empates, y ahí sí tenemos que hacer los subrayados, que hay puntuaciones totales que son continuas de las series. Si dos o más escalas consecutivas poseen el mismo valor idéntico o difieren únicamente por un punto de puntuación, se deben unir mediante en este caso el subrayado inferior, para que pues no exista como ciertos parámetros. Igual ahorita les muestro un ejemplo como les decía. Tenemos el rango ausente, si en el perfil no existe ninguna escala que caiga dentro de un rango de 10 puntos determinados, el símbolo de elevación correspondiente es al rango vacío, debe incluirse obligatoriamente de forma consecutiva en el código para evidenciar el salto abrupto de puntuación. Esto mayormente con el fin de que pues si hay puntuaciones debajo del estándar numérico, pues hay que hacer como una nota agregada de que pues estos puntos son, hay un salto bastante abrupto y pues hay que medir muy bien ese rasgo de personalidad o de puntuación a ver qué fue lo que pasó, porque a veces no debería pasar, pero si pasa pues hay que tener un rango ausente de identificación como tal. Lo mismo ya aquí para adelante, automáticamente pues se determina la validez del protocolo, como les dije, cuántas preguntas hizo bien, cuál es la validez, cuál es el nivel de margen de mentiras y margen de acciones o de combinaciones. Se verifica en el instrumento si los resultados son aceptables o está libre de distorsiones como tal, o hay una omisión masiva de las cosas para poder nosotros entender si realmente hay una sintomatología o no. Se hace el análisis clínico de los resultados en las escalas para generar las primeras líneas de intervención sobre el estado emocional de la persona y saber qué hacemos. Y la consulta del código y alternativas diagnósticas es que se utiliza las guías para analizar los patrones de combinaciones de códigos. Ejemplo, tipo código 2 y 3, puntos elevados, como el perfil 425, 426, para establecer correlaciones clínicas estables a nivel de un diagnóstico. ¿Qué se hace con esto? Que nosotros tenemos que ir desglosando las escalas como un fomentador de ciertos ítems para poder tener resultados más específicos al momento de aplicar algo en la evaluación de ciertos parámetros. Y pues hacemos la interrogante. ¿Qué pasa? A ver, voy a abrir un momento un Excel. Déjenme ver si lo puedo abrir de una vez. Para poder aplicar y que ustedes puedan ver los resultados de un consultante. Déjenme pasarlo para acá a ver si puedo llevar. A ver, voy a
A ver, creo que... Ok, creo que sí. Ajá, ya pueden ver aquí esta parte. Ok, me voy para el Excel. ¿Qué pasa? Este es un formato, como les estaba mencionando, este es un software que ya está listo solo de vaciar los contenidos. Si nos damos cuenta, voy a bajar un momento a la pregunta para que pues puedan verificar que están todas las preguntas del instrumento. Bueno, voy a bajar por aquí para que sea más rápido. Bueno, 500 y pico de preguntas, 560 y pico de preguntas, aquí están todas al momento de desglosar. ¿Qué es lo que hacemos con esto del test? Nosotros vamos a vaciar todas las respuestas automáticamente en el instrumento para darle esto. Entonces, aquí tenemos de una vez la pregunta y si es verdadero y falso. Vamos a corroborarlo directamente con lo que yo les mostré hace rato de las preguntas del instrumento. ¿Qué es lo que hacemos? En este caso, nosotros vamos, ejemplo, si borro aquí, me va a aparecer no contestó. Yo en este caso comento que la persona sí lo contestó de esta manera y se marca automáticamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando vaciemos los resultados a la persona que le vamos a aplicar el test, si podemos ver, pues aquí ya automáticamente el test me muestra que le contesté a todos. Me voy para la parte donde dice resultados. Automáticamente el test me va a arrojar esto. Si yo cambio, ejemplo, esto en mujeres, se pueden dar cuenta que los resultados cambian porque los baremos cambian en hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, hombre, total de contestar 0 y este porcentaje, nivel de porcentaje que nosotros queremos ponerle, y si hubo errores o no. Ejemplo, digo que si fueron 10 errores, automáticamente nosotros vamos a marcar si es esto. Obviamente, nosotros llenamos todo el test, aquí me va a aparecer 0 al momento de aplicarlo, porque yo contesté todas las preguntas. La categoría me va a dar estos resultados, ¿sí? Obviamente, estos resultados que tenemos por acá pequeños son, si nos damos cuenta, los que estuvimos colocando en las hojas que estuvimos hablando al principio, que las estuve mostrando hace un momento, que son los resultados que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos con esto? Estas abreviaciones, nosotros vaciamos estos valores totales y empezamos a hacerle una interpretación. Ahora, ¿cómo sería esa interpretación? Bueno, tenemos a Leonardo, que es un ejemplo, voy a poner como simulado el caso de él, paciente masculino de, no sé, 32 años de edad, el cual golpeó físicamente a su pareja y quedó detenido. Él mismo se ha comentado que tiene varios comportamientos disruptivos y conflictivos que lo han llevado a tener un proceso penal y que va a quedar detenido por violencia psicológica, violencia basada en género y por agresión física. Le meten, no sé, 2 años, 3 años de cárcel y viene un abogado o un proceso jurídico en donde se pide una aplicación de un instrumento porque se dicen que es una persona emocionalmente inestable. Y la persona dice que siempre ha creído o que creen que tiene un diagnóstico psicológico. Pues nada, se le aplica el instrumento y nos empieza a dar pues condiciones, ¿sí? Una serie de puntuaciones que es la que tenemos acá. Ejemplo L, que recordemos que las acciones y mentiras, toma una puntuación de 2, con una puntuación total de 43. Esto es algo realmente muy bajo, es una persona pues bastante sincera, que pues bueno, podemos trabajar con eso. Tenemos una frecuencia, que es la parte de infrecuencia, tiene 12, y una puntuación total de 73, es algo elevada y pues genera malestar agudo, o sea, tiene malestar agudo. Tenemos en corrección, es muy baja, tiene niveles de vulnerabilidad. Tenemos hipocondría 25-86, que es muy elevada, que es clínicamente significativo. Tenemos ejemplo en masculinidad, feminidad, tiene 35 de 68, que es moderadamente elevado para esta persona. Así sucesivamente con cada uno de los puntajes al momento de hacer esto. ¿Qué es lo que hacemos en la interpretación aumentador numérico o condiciones elevadas? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con esto? Que nos dan una serie de resultados que tenemos que analizar. Entonces, ¿cómo sabemos que el instrumento está bien? Primero, paso número 1, como lo mencionamos hace rato,
¿Cuál es la configuración de esto? Que L, que F y que K estén validados. Ambos, los tres, están perfectamente validados para una interpretación. ¿Sí? Vamos con la escala L, que es una puntuación baja, que es de 43. Esto descarta un intento consciente de dar una imagen falsamente positiva o moralista. Es decir, que la persona no quiere demostrar falsedad, sino simplemente muestra lo que es, o sea, lo que debería ser correcto. Cuando mezclamos F con K, que es una puntuación baja, pues básicamente la persona está pidiendo auxilio, o sea, la persona pide ayuda. En el caso de Leonardo, este mismo no están fingiendo ni está tratando de simular una patología de forma de burla. Más bien, está exponiendo de una manera abierta y sin defensa psicológica la gravedad del malestar que siente, porque realmente a veces siente malestar. Si anteriormente hicimos una entrevista previa, podemos darnos cuenta que realmente tiene cierto malestar. Pero, ¿qué presenta Leonardo realmente con estos valores que pues tenemos acá? ¿Qué es lo que realmente está presentando por lo menos en la escala 8, que es SC, ¿sí? Que sería la alteración de pensamiento y alineación, que es la escala 8, que es en esta, que es la de esquizofrenia, ¿sí? La persona tiene un puntaje de 111. Al encontrarse en un rasgo extremadamente alto, porque como mencioné hace rato era alto, hay presencia de confusiones mentales severas, sentimientos profundos de desregulación y extrañeza hacia sí mismo o hacia los demás. Aislamientos sociales y clínicamente se sugiere que la persona pues tiene procesos de pensamiento bastante problemáticos. Vamos con la siguiente, por ejemplo, que sería la de suspicacia y rigidez, que es la escala 6, que es la PA, que es la de paranoia, que tenemos lo menta. En este caso, Leonardo experimenta una marcada desconfianza o desconfianza en el entorno y es altamente probable que tienda a malinterpretar las intenciones de los demás, creyendo que existen dinámicas hostiles en su contra, es decir, alimentamos ideas irreales, como lo hablábamos hace rato, y que pues simplemente la persona, pues ajá, va a tener más resultados inadecuados en la aplicación de esto. Vamos con la escala D, que es la de depresión, y la PD, que es la de psicopatía, que la persona pues coexiste en un estado de ánimo depresivo, caracterizado por infecciones o infidelidad, bajo energía y sentimiento de indefensión, junto con una marcada irritabilidad, tensiones que pueden existir en la persona o simplemente pues a nivel de relaciones interpersonales hay una debilidad en la percepción del mismo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Clínicamente, o sea, porque clínicamente la persona, ¿qué es lo que está presentando? Hay un colapso en las defensas y de vulnerabilidad, hay una desconexión y desconfianza en el entorno y hay una expresión de sufrimiento cognitivo y corporal que él mismo pues presenta. ¿Cuál sería la conclusión psicológica que nosotros podemos llegar? Él presenta un cuadro de complejidad de un trastorno de base psicótica y un episodio agudo con severas alteraciones de pensamiento, ideaciones paranoicas, ansiedad obsesiva y respuestas somáticas. Cuando ubicamos esto, ejemplo, estamos evaluando un trastorno de personalidad, nos damos cuenta que para allá va, esta persona antisocial no es. Paranoide tiene rasgos paranoicos, pero no todos para poder explicar un diagnóstico de esto. Entonces empezamos a darnos cuenta que, ¿qué pasaría si esta persona tiene TLP, que es trastorno límite de la personalidad? Nos daríamos cuenta que, oye, la estructura, la persona clínicamente sí tiene rasgos sobre esto y empiezo a desglosarlo. Por eso se decía hace rato que la formación es importante en personalidad para entender el nivel clínico y metodológico en el momento. Según los resultados que vimos hace un momento, la estructura límite del consultante, o en este caso de Leonardo, eh, podemos encontrar en lo que veamos en L, ¿ok? Que es baja, la F, que es elevada, y la K, que es muy baja. Recordemos que lo hablábamos hace rato, que era cada una desde el suplemento diagnóstico, las acciones de mentiras, la infrecuencia y la corrección en las escalas de desarrollo que pues nada, puedan simplemente pues añadirse y que pues de una u otra manera estas van a explicar la desregulación emocional y la falta de defensa psicológica que se puede mucho en este trastorno. Obviamente,
Otro punto que cabe aquí es la combinación multimodal que nos da el MPPI en los puntajes que presenta, que la persona está desarrollando en una triada, que es la desconfianza y la angustia, que pues la ideación paranoica y el surgimiento microscópico o síntomas disociativos que este puede presentar. ¿Qué es lo que se logra con esto? Que básicamente la persona pues como hipótesis y agarramos los síntomas que esto está verbalizando y corroborándolo con los resultados, es que la durabilidad de los síntomas, cuánto tiempo son, si hay delirios o sospechas, la naturaleza de los pensamientos, si son funcionales o no, y la identidad y la vinculación tienen por un estado de crisis limitado en la aplicación. Y lo que se quiere, pues, un surgimiento cómodo de este mismo instrumento en la aplicación. Entonces se puede decir que la persona, ejemplo, está presentando estos rasgos en su personalidad y que pueden ir añadidos a un diagnóstico patológico como lo es el trastorno límite de personalidad. ¿Qué lo hace hacer? Más impulsivo, tomar comportamientos más polarizados, puede ser más inestable emocionalmente y eso lo hace hacer más violento en algún punto si tiene problemas de ira o de ideación suicida. Ahora, si la persona no tuviera el diagnóstico patológico, pero dice tenerlo, los resultados estarían contaminados. Entonces, no va de la mano con eso. Hago una pausa. Quisiera preguntar si hay alguna duda, pregunta o inquietud con este instrumento para pasar al otro. Pues muchachos, lo que es Gabriela, lo que es Bárbara, Andreina o Ángela, si alguna tiene alguna duda, sino para continuar. Ok, bueno, voy a entonces seguir para poder constituir esta parte eh, de la aplicación y poder pues continuar dichos fomentadores. Ajá, vamos con otra de las pestañas, volvemos otra vez al instrumento, donde pues estábamos hace rato desglosando el test y voy a cerrar un momento aquí algunas pestañas, ya que tengo varias abiertas. Ajá. Los cuadernillos, vamos a cerrar el manual. Ahora las plantillas, ¿qué pasa? Nosotros en el CATS, ahora vamos a aplicar el siguiente instrumento. En el CATS nosotros vamos a observar o desglosar ciertos parámetros en la aplicación de este instrumento. El instrumento como tal, el CATS, está acompañado muchas veces de ciertas estructuras y pues bueno, desarrollo. ¿Qué pasa? El CAPS es un instrumento o se conoce como la escala para el trastorno por estrés postraumático administrada por el clínico, que es básicamente por el terapeuta, psicólogo. La escala lo que permite es desglosar ciertos patrones de comportamiento o estructuras en la aplicación de síntomas. Explico muy brevemente la escala porque pues está muy explícita. No, aquí se ve muy pequeño, voy a hacerlo entonces otra vez para que se vea más grande y podamos pues leerlo más cómodamente. ¿Qué pasa? La escala realmente lo que hace es nosotros poder tipificar ciertos contenidos que nos permitan pues conectar con algunas respuestas muy puntuales. Estas respuestas en la aplicación de la escala se maneja de la siguiente manera. Al momento de hacer la entrevista, nosotros tenemos que medir los criterios del trastorno de estrés postraumático, el cual pues está tipificado en el mismo instrumento como escala. Si vemos la guía, por un momento, vamos a pasar, la guía me habla un poco en que el CAPS como tal en aplicación me va a medir los criterios de aplicación clínica. Ejemplo, en el criterio A
La persona está expuesta a acontecimientos traumáticos en el cual dos características siguen estando presentes. En el existir cualquiera de estas dos, se deben tener esta parte conductual. ¿Qué hace la primicia? O parte de lo que nos explica la primicia, que nosotros tenemos que hacer una serie de preguntas o hacer una entrevista y se le entrega una lista de acciones o eventos traumáticos a la persona y este tiene que escoger pues cuáles son los que se vinculan más con ellos y pues hacen que ciertas malestares o eventos específicos en su desarrollo estructural. Este desarrollo estructural mayormente va acompañado de ciertos paremos y pues bueno, contextos que pues, puedan correlacionarse en la aplicación métrica. Esta aplicación métrica siempre va a ir como de la mano de las preguntas puntuales. Por ejemplo, si no se han identificado acontecimientos de la lista, ¿sí? Ha habido alguna situación en la cual pues, ha presentado esto y se concentran las preguntas. Cuando la persona sí los identifica y entrega la lista, se van a señalar las primeras tres, o si la persona hace más de tres, pues se va a hablar de preguntas específicas, cuál fue la peor, cuál es más reciente, y cuáles se van desglosando según los acontecimientos que la persona hace. En la misma hojita escribimos el tipo de acontecimiento y las preguntas que se desglosan. ¿A qué edad fue? ¿Qué más estuvo implicado? ¿Cuántas veces ocurrió? ¿Si peligró la vida de la persona o no? ¿Alguna lesión grave? ¿Y cómo respondió su cuerpo o su vida de manera emocional? ¿Estuvo muy ansioso, asustado, horrorizado, indefenso? ¿Cómo fue? ¿Estaba aturdido, en un estado de shock? Tal que no sentía nada en absoluto y cosas así. Como tal, nosotros vamos a contestar estas preguntas y las vamos a anotar. Nosotros vamos a escribir los tipos de acontecimientos o las cosas según lo que se escriba. Obviamente con cada uno de los acontecimientos. Ejemplo, aquí escribimos el 1, aquí el 2 y el 3. Durante el resto de la entrevista nosotros hacemos series de preguntas para desglosar el contenido. Pero ese contenido, pues muchas veces, pues nosotros tenemos que darle una forma más pautativa en cada una de las áreas. ¿Qué es lo que se quiere? Que cuando terminemos esa parte, pasamos al criterio B, que habla de la frecuencia y la intensidad de algunos síntomas. ¿Ok? ¿Qué hacemos con esto? Nosotros hacemos una serie de preguntas de los recuerdos o las situaciones no relacionadas sobre las que estuvimos hablando hace rato y pues vamos a medir pues la frecuencia y la intensidad de las mismas desde un factor de preguntas. Como podemos ver en pantalla, nosotros pues básicamente vamos a desglosar el contenido de ambas cosas. Al momento de contestarlas, las desglosamos también en las respuestas a un lado. O sea, actualmente existe frecuencia e intensidad, marcamos. Hay síntomas, sí o no, y alguna vez en la vida, si fue frecuente o la frecuencia o la intensidad en ese momento. Y si tuvo síntomas. ¿Qué es lo que hacemos con cada una de estas cosas? Básicamente, poder contestar cada una de las preguntas para poder generar secuencias de abordaje. Con el criterio B, lo mismo, cada una de las series o preguntas o los episodios disociativos de cada categoría se van a preguntar. La aplicación del instrumento es larga, puede variar entre media hora a 40 minutos, porque lo que nosotros hacemos es medir los niveles de intensidad. Si vemos la aplicación o el malestar psicológico, que puede ser intenso, a veces expuesto a estímulos internos, por apuesto a acontecimientos traumáticos. Cada uno de estos lo va a medir. Para no hacerlo tan largo, muchachos, tenemos el B5, que es lo mismo en la misma categoría. Ojo, en el criterio. ¿Qué es lo que hacemos? Ahora vamos con otro criterio, que es la evitación persistente en estímulos asociados al trauma. Y lo mismo, me va a trabajar frecuencia e intensidad, pero para evitar pensamientos, sentimientos o consecución del suceso traumático. Lo mismo con esto, respuesta al criterio 5, respuesta al criterio C, así sucesivamente con los síntomas que nosotros vamos a asociar. Cada uno, para obviamente no detallarlos cada uno y no puede hacer tan larga la clase con eso, ustedes con comodidad van a ver cada una de las categorías, que son las clasificaciones que tenemos acá en las aplicaciones de cada una de las respuestas. ¿Qué hacemos con eso? Que simplemente cuando asociamos ciertos estímulos o ciertos conectores, pues nosotros vamos a poder conciliar las respuestas más adaptativas y las que consideramos según los síntomas. Obviamente estos síntomas van a estar variando en cada criterio, ¿sí? Síntomas persistentes en aumento de activación, ausente ante el trauma, tal como indicado 2 o más de los siguientes síntomas. ¿Qué es lo que hacemos con cada uno de estos?
poder registrarlo, lo mismo, si existe irritabilidad y cada una de estas cosas. La escala, voy a bajar un poco para pues no hacerla tan larga, aquí, en esta categoría. Son 25 preguntas, como le mencioné, cada pregunta va a estar estructurada en un área diferente y nosotros pues contestamos cada una de las modalidades o los deterioros que vamos a tener en cuenta. Como les mencionaba, vuelvo a subir en esa parte, cuando aplicamos la primera parte nos indicaban que nosotros pues tenemos y vamos a contestar una serie de preguntas. Estas condiciones, vamos a hacer las 25 preguntas, aquí las dice, que la mayoría tienen dos partes. La primera, la pregunta según a vez si ha tenido un problema sobre eso, y otra si no. Y aquí empiezan. Pregunta número 1, pregunta número 2, así sucesivamente, hasta que lleguemos a la pregunta número 25, 16, 20, así sucesivamente hasta que nosotros podemos respuesta a cada una de estas. Luego, al terminar todas las preguntas, nosotros vamos a incluir la cantidad de síntomas que tengamos en la actualidad en el trastorno de estrés postraumático como respuesta al diagnóstico. Y tabulamos cada uno de los números como una respuesta global. Al tener esta respuesta, nosotros vamos a cumplir los criterios de la A a la F y si se cumplen para encapsularlo o no. Obviamente estos ítems van a estar variando mucho en preguntas o respuestas acompañadas de parámetros, pero la idea es que se apliquen de manera cómoda y pues las sesiones que sean necesarias para poder trabajarlo. Ahora, los síntomas nosotros los vamos a poder manejar según el cumplimiento de las características asociadas al trauma y las posibilidades al funcionamiento de este trauma en un periodo de tiempo. ¿Qué es lo que se quiere? Que la persona tenga un cumplimiento en las normativas o en los síntomas. ¿Qué es lo que se quiere en la última escala? Poder trabajar las reexperimentaciones para poder trabajar ciertos avances clínicos en la aplicación del instrumento para mejorar ciertos síntomas. ¿Cómo hacemos eso? Vámonos para la guía para poder explicar pues básicamente esta parte en la clase. El propósito del instrumento es que el CAPS es una entrevista clínica estructurada y que es considerada el estándar de oro a nivel internacional como evaluación de trastorno de estrés postraumático. Está directamente vinculada a los criterios diagnósticos del DSM-5 y el DSM-5-TR. Básicamente, en el último mes o a lo largo de la vida, el diagnóstico actual se determina el diagnóstico como tal y la gravedad de los síntomas. También la escala tiene unos subtipos para identificar específicamente cosas en el trastorno para orientarse y trabajarse. La correspondencia a los criterios del DSM-5, lo hablábamos hace rato, solo que aquí lo voy a explicar más breve. Los criterios A hablan de los eventos traumáticos, el criterio B de la intrusión, que es del ítem 1 al 5, los criterios C, que es la habitación, del ítem 6 al 7, los criterios D, que es las alteraciones cognitivas, del 8 al 14, y las alertas y las actividades del 15 al 20. El criterio F y G, que básicamente la duración mínima de un mes y malestar clínicamente significativo o deterioro funcional en una persona. ¿Cuáles son los requisitos de evaluación? Sencillamente, como lo hablamos hace rato, las cualificaciones profesionales, tener una formación clínica y saber pues aplicar entrenamientos en parte de psicopatología del trauma y poder identificarlos. Habilidades de entrevista, que es en este caso discernir cuando una respuesta se debe a un evento traumático y otra a una comorbilidad, ejemplo, depresión mayor y diagnósticos acompañantes. Y la pregunta guía, que es básicamente la parte literal, que son las preguntas estandarizadas que en este caso el clínico debe leer textualmente pues al paciente. Y las preguntas de seguimiento, que son más flexibles, que son las sugerencias para explorar la frecuencia e intensidad si la primera respuesta es muy ambigua. Y los anclajes de puntuación, que es la descripción detallada con ejemplos de conducta para asegurar una nota numérica objetiva. ¿Qué hacemos con esto? La síntesis de puntuación se tabula del 1 al 4, que es la ausencia, la parte leve o subclínico, la parte moderada, clínicamente significativo, o la parte severa marcada o extremo de incapacitante en las reglas de esto. En los síntomas presentes, para que cada uno tenga individualización de suma, como un criterio diagnóstico positivo para el trastorno de estrés postraumático, debe obtener una calificación de 2 o superior a las puntuaciones del primero si se considera subclínica. Esto debido a que la mayoría de puntuaciones tiene que coexistir en los puntajes para tener un mejor peso numérico y nosotros poder decir que esta parte es real en la interpretación de resultados.
Lo que viene en este caso es poder, según la lista de cosas o de eventos traumáticos, generar una identificación indexada de los eventos y la interrogatorio del criterio A, que es básicamente la exposición directa al trauma. Si no se cumple formalmente el criterio A, la entrevista diagnóstica se detiene. O sea, de ahí para adelante lo ignoramos. Recordemos, vamos a retroceder un momento, que el criterio A, dentro de la aplicación del instrumento, vamos a volver a subir, nos habla directamente de los hechos, acontecimientos que vamos a tener en la aplicación de estos eventos traumáticos. Sí, la persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el cual las dos características siguientes estaban presentes. La persona experimentó, fue testigo o se enfrentó a un acontecimiento o acontecimientos que expusieron la presencia real del peligro de muerte o lesiones graves, amenazas de integración física o de sí mismo o de otros. Y la respuesta de la persona concluyeron miedo intenso, indefensión o terror. Nota, en niños puede ser expresado mediante una conducta desorganizada o agitada. Si no se cumplen cualquiera de estas dos condiciones, el instrumento no se tiene que aplicar. Muy importante con eso, muchachos, si no se cumplen esas condiciones, el instrumento no se tiene que aplicar. Porque pues automáticamente no hay un evento traumático a hablar o trabajar. Y el algoritmo diagnóstico es que el cumplimiento del algoritmo del DSM, para emitir un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, nosotros tenemos dentro del protocolo que registrar las siguientes puntuaciones individuales superior a 2. De los 20 ítems, de los criterios B al E, estas puntuaciones métricas continúan permitiendo monitorear de forma precisa la respuesta del paciente al tratamiento psicoterapéutico a largo plazo. Ejemplo, criterio B, al menos un síntoma, criterio C, al menos 1, criterio D, al menos 2 y criterio E, al menos 4. Criterio F y G, duración mínima de un mes y deterioro funcional. Este rango de teórico va desde 0 puntos a 80, es decir, que la persona puede tener varios puntos en el puntaje como tal, pero para cumplir un trastorno de estrés postraumático tiene que cumplir 1 de B, 1 de C, al menos 2 del D y al menos 2 del E. Y que clínicamente tenga mínimo un mes y tenga un deterioro dentro de los criterios de FIG en el desarrollo de la persona como un factor de vida. Dando finalización a esto, ¿qué es lo que pues vamos a hacer como tarea o como asignación? Vamos a buscar una persona X, porque no la voy a mandar a ir a un espacio delictivo, van a buscar una persona X o si quieren a ustedes mismos y se aplican el instrumento 1, el MMPPI. Yo les voy a suministrar el manual de corrección que ya se les voy a anexar ahorita todo eso para que los tengan. Por otro lado, ustedes solamente van a vaciar el instrumento y van a tratar de hacerlo. Es voluntario el que quiera hacerlo a mano, es decir, con las planillas de corrección que yo les mostré y anotar los puntajes. Es voluntario, pero igual me tienen que anexar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la tarea? Que ustedes me van a anexar en un documento de Word, me van a anexar la hoja que realmente hicieron el instrumento y no que llenaron respuestas al azar. O sea, que realmente aplicaron el instrumento a otra persona o a ustedes mismos para ver si lo hicieron bien y hicieron el procedimiento metodológico. Y posterior a esto, agregar, si lo hicieron en el Excel, agregar los resultados al Excel junto a la hoja en físico aplicada. Solo del primer instrumento. El segundo instrumento no es necesario, a menos que lo quieran practicar con alguien y puedan pues verlo, la parte sintomatológica. Pero de lo contrario, no es necesario. Ahora, no sé si alguna tiene alguna pregunta, duda o inquietud para yo saber.